Continuamos con la clase 16 de cálculo, vimos álgebra de derivadas y álgebra de derivadas. Eso vimos. Ahora vamos a ver regla de la cadena. La regla de la cadena, al contrario del álgebra que vimos en las clases pasadas, está pensado para la composición de funciones. El álgebra que nosotros vimos derivar era como para suma de funciones, multiplicación de funciones, resta, división, o multiplicar una función por un numerito. La regla de la cadena es para la composición. Y por eso nos dice, si usted tiene dos funciones, tales que f o g está definida en una vecindad del punto x0, y desde afuera hacia adentro está bien definido, o sea, g es derivable en x0 y f es derivable en g de x0, como en la composición, entonces nuestra composición es derivable en x0 y se tiene esto. Esta es nuestra regla de la cadena, que nos dice, en general nuestras funciones f de g de x derivado. Ahí sí. Esta es la regla que nosotros vamos a utilizar acá, que nos dice, cuando usted tiene una composición, tiene una función que está un poquitito más afuera que la otra, como ideando. Derivar esta composición es derivar la que está afuera, la de adentro la deja igualito, y después deriva la de adentro, en el punto en específico. ¿Ya? Esta regla se utiliza, recordemos, solo para la composición y es desde afuera hasta adentro, la derivada de la función que estaba afuera por la derivada de la función que estaba dentro. Si tuviésemos tres funciones compuestas, f o g o h, tendríamos que hacerlo tres veces. La función que está más afuera derivada, por la que está al medio derivada, por la que está más al centro derivada. ¿Ya? La idea o cómo uno lo puede pensar esto es cuando uno dice, bueno, si tengo que y es una función de u y u es una función de g de x, bueno, de x en realidad, de y a de x como la derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Esto es lo que uno simplifica y nos queda de y de x. Entonces tenemos como este paso intermedio en la regla de la cadena, que uno técnicamente lo podría simplificar. Ahora, no es tan correcto. Hacer esa como simplificación no es correcta, pero nos sirve de idea. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a derivar utilizando esta regla de la cadena y nos vamos a fijar en las funciones que están más afuera o más adentro. Y ahí yo les pido ayuda. Acá, por ejemplo, tenemos un polinomio y todo elevado a 100. Acá uno dice, sí tenemos una composición, tenemos el polinomio, 1 más 2x más 3x cuadrado más 4x cubo, y la composición sería con la función de elevar a la 100. Entonces, este polinomio está dentro de esto, y por eso tengo una composición. Bueno, con eso uno dice, de las dos, ¿cuál es la función que está más afuera? X a la 100. X a la 100, entonces uno dice, yo sé derivar X a la 100 y vamos a derivar. ¿Cómo se derivaba X a la 100? Sería n por x elevado a n menos 1. Ya, ¿y cuánto nos da con 100? 100 por x elevado a 99. Perfecto. Pero como es una regla de la cadena, yo dejo lo de adentro del paréntesis intacto. 100 por lo que estaba adentro elevado a la 99. Ahí utilicé esa regla de derivar, bajar el exponente y restarle 1. Y acá uno dice, bueno, esto era una regla de la cadena, lo que estaba dentro del elevado a 100 no era un x solito. Así que vamos a tener que multiplicar por lo que estaba dentro derivado. Y ahí le puse el apóstrofe de derivar. Entonces, estamos utilizando esta idea. Teníamos la composición, derivamos la que estaba más afuera, que era bajar el exponente y restarle 1, pero la de adentro, que era el polinomio, quedó exactamente igual donde tenía que estar, por la derivada del de adentro, que ese todavía no lo hacemos, solo lo dejamos expresado. Esta es nuestra aplicación de regla de la cadena. ¿Se podría hacer por definición? Sí, pero es un poquitito extenso.
Ya, y acá estamos listos. Derivar esto nosotros ya lo sabemos porque tenemos sumas y polinomios, así que es llegar y hacer. Y lo voy a anotar al tiro. Ya. Y acá ustedes me van diciendo. La derivada de la suma es la suma de cada una de ellas derivadas. ¿Cuál es la derivada de 1? ¿Cuál es la derivada de una constante? La constante. La constante. Mm, 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 mm. Ah, no, cero. Cero, pues, Eso, la pendiente. porque la pendiente es 0. La derivada de cualquier numerito es 0. 0. Lo vamos a anotar para que no se nos olvide. Más, y la derivada de 2x. Esto es una 2. recta. Sí, es 2. ¿No? Ahí uno dice, esto era una recta, tiene pendiente 2, así que la derivada es 2. Más. Y este ya ocupamos la otra regla. ¿Cuál es la derivada de 3x al cuadrado? Mm, 6x. 6x. Bajo el exponente 2 por 3, 6. Y le resto 1, así que sería x a la 1, que es x. Súper. ¿Y el último? 12 por x cuadrado. 12x elevado a 2. Perfecto, chiquillos. Y ahí está. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque es la parte que estamos practicando. No voy a desarrollar eso elevado a la 99, porque es enorme, o sea, sería como usar el teorema del binomio, pero con muchos términos, con 1, 2, 3, con 4 términos. Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Estos chicos, cada vez que yo veo una composición de funciones o una función que no es tan simple como las que hemos calculado hasta el momento, pienso en regla de la cadena, ¿ya? Y hay que seguir los pasos hacia adentro, es una seguidilla de derivadas, por eso es una cadena. Vamos a probar con otro. Nos dice, calcule la derivada de y, ahí tenemos y, que es esto, con respecto a x, ahí está bien, en el punto 0. Vamos a derivar y después vamos a evaluar en 0. Ya, acá yo veo de todos modos una regla de la cadena porque tengo seno de algo gigante que tiene suma, tiene división y tiene multiplicación. Así que no es como seno de x solito. Así que vamos a derivar. Uno dice, listo, si nuestra y es, bueno, vamos a hacer el tiro y prima. ¿Cuál es la función que está más afuera de acá? Seno. Perfecto. ¿Y cuál es la derivada de seno? Coseno. 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 Tenemos que derivar seno, que nos va a dar coseno, pero coseno de lo mismo que estaba acá adentro, que es gigante, pero no importa. Es menos 2 más. Ya. Y como lo que estaba adentro no era una X solita, hay que hacer regla de la cadena. O sea, sería lo de adentro lo vamos a dejar expresado, derivado. Y ahí está la postre. Derivar esto es una suma, o sea, tengo una división más una multiplicación, pero como que lo más grande es la suma. Me confundí, la suma. Entonces sería derivar el primero más derivar el segundo. Y lo vamos a anotar. Lo voy a copiar. Y vamos derivando. Entonces, hacer esta derivada en realidad es lo mismo que hacer la derivada de la división más la derivada de la multiplicación. Ya. Y acá necesito que me ayude. Bueno, de hecho le voy a cambiar los colores a uno. A este le voy a cambiar los colores. Para que vayamos como distinguiendo a cuál es cuál. Ya. Entonces, la primera parte se sigue anotando exactamente igual. Esta no va a cambiar. Lo que estamos desarrollando nosotros es lo de la derecha. Técnicamente uno después lo hace como al tiro, pero como estamos recién practicando lo vamos a hacer paso a paso. Entonces uno dice, vamos derivando. Esta es una división, había una regla para la división.
¿Qué me decía la regla para la división en las derivadas? La división era la derivada del primero por la segunda menos el primero, o sea, el de arriba, por la derivada del de abajo. Perfecto, me falta algo. Todo eso dividido por el de abajo elevado a 2. Muy bien, justo eso. Perfecto. Más, y ahora el de la multiplicación. Me voy a tener que correr, yo creo. Déjenme correrme un poquitito. Que si no voy a quedar muy justa ya. Ya, ahora sí. De la multiplicación. No se tienen que saber esta derivada, solamente que es algo por algo. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Perfecto. Por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya, uff, qué gigante todo esto. Lo dejamos expresado solo para recordar. Ya, ahora vamos a derivar. Pero hasta acá, chicos. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, vamos a anotar. Tendría que haber copiado esto porque lo voy a escribir siempre igual. Ya. Entonces uno dice, ya, vamos derivando. Derivada de x más 1, ¿cuánto nos da? Puede ser la derivada de x más la derivada de 1. 1. 1, sí. La derivada de x es 1 y la de más 1 es 0, porque es una constante. O lo pueden pensar como que esto es una recta, recta con pendiente 1. Las derivadas de las rectas nos dan la pendiente, si nos da pendiente 1, 1 por x menos 2, x menos 2. Derivada de x menos 2, ¿1 también? también es 1. La pendiente es 1, o la derivada de x es 1 y la derivada de 2 o menos 2 es 0. Lista esa parte. Más, y acá, chicos, tenemos una regla de la cadena. ¿Por qué tenemos una regla de la cadena? Porque tenemos raíz cuadrada, pero no tenemos raíz cuadrada de x solito. Tenemos raíz cuadrada de una función que es una cuadrática. Así que, bueno, uno dice, ¿cuál es la función que está más afuera? Acá, La La raíz raíz. cuadrada. la raíz. ¿Cuál era la derivada de la raíz cuadrada? ¿Alguien se acuerda? O sea, se podía hacer como con la derivada de un número elevado. Sí, x elevado a medio. Sí, súper bien. ¿Y nos da? Sería un medio por x elevado a un medio menos Menos 1. menos 1. Así que me 1. queda menos un medio. Y esto era 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Ya? Vayan anotando esas cosas o vayan acordándose cómo se hace. Entonces uno dice, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Así que sería 1 sobre 2 veces la raíz. Pero no anoto la raíz de x, anoto la raíz original, la de x cuadrado más 1. En la composición yo mantengo lo que está dentro. Y aquí digo, como lo que estaba dentro no era una x solita, tengo que derivar nuestro x cuadrado más 1, que es lo que estaba adentro de la raíz. Y hasta ahí voy a dejar, después lo voy a expresar. Por coseno de x, que queda ahí, más, y acá nos acordamos. ¿Cuál es la derivada de coseno? Seno. No, Uno. es menos Menos coseno. seno. ¿No? Menos seno. Ah, Menos menos. seno, claro. Menos seno. Y listo. Así que nos falta solamente esta parte del x cuadrado más 1.
Ya, aquí yo lo voy a copiar, dejé espacio, sí. Porque si no voy a copiar siempre lo mismo, o sea, voy a anotar siempre lo mismo. Tan, tan, tan. Ya. Y listo. Este es el que me falta. El único que tiene apóstrofe, que es la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado más 1, chicos? Serían 2 por x, 2 por x más 0. 0. Así que lo dejamos como 2 por x y listo. ¿Sí? ¿Se pueden simplificar algunas cosas? Sí, pero por mientras no nos importa. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces, vamos a terminar porque me dijeron, haga la derivada. Perfecta nuestra derivada, pero evalúela en 0. Así que vamos a evaluarla en 0. Yo copié el ejercicio acá. Tengo mi versión anterior de la derivada, pero la voy a arreglar al tiro, que es esta. Ahí sí. Ya. Ese ya lo hicimos. Ahora, esta que es nuestra derivada la vamos a evaluar en 0. Y nada más, pues eso es lo que nos falta. Evaluar en 0. Todos los x van a valer 0. Así que nos va a quedar coseno de 0 más 1, 1. 0 menos 2, menos 2. Más 0 más 1, 1 por coseno de 0. Más coseno de 0 por 1. Acá 0 menos 2 sería menos 2. Menos 0 más 1 sería 1. Partido en 4. Más. Fíjense que acá me va a quedar esto, que es 1 partido en 2 por raíz de 1. Por 2 por 0, que es 0. Así que todo esto se nos va a hacer 0. Pero lo vamos a anotar por si acaso. Y este último, que sería 0, que sería la raíz de 1, por menos seno de 0. ¿Ya? Este se nos va a hacer 0. ¿Seno de 0 cuánto vale? 0. 0. También se hace 0. ¿Y coseno de 0 cuánto vale? 1. 1. Así que finalmente nos quedó coseno de menos 1/2 más 1, que es 1/2. No sé cuánto vale, pero no importa. Menos 3/4. Y listo. Esa es nuestra derivada evaluada en 0. La parte compleja estaba en derivar y utilizar esta regla de la cadena, además de todas las reglas que vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Vamos a seguir. Hay una pregunta en el chat. Dígame, en el chat me están preguntando, profe, ¿por qué coseno quedó 1/2? Porque es menos 1/2 más 1. Menos 1/2 más 1. Y menos 1/2 más menos 1/2. Ahí nos va a dar. Profe. Au, au. Vuelvo Según, a leer. según la división de las derivadas, era arriba restado, ¿cierto? Sí, Ay. Eso. Gracias, profe. la multiplicación es con suma. Ay. Ya, calculemos alguna de estas. Elijan una, les recomiendo o el B o el C, y el otro para ustedes de tarea. B o C, B o C. El C. El ¿C? C. Ok, vamos con el C. Todos eligen siempre el C. Vamos a probar el C. Es coseno cuadrado. Este coseno al cuadrado, ese cuadrado que está ahí, es, no, pues un coseno al cuadrado. Solo por notación se puede escribir ahí, pero nosotros cuando derivemos y utilicemos la regla de la cadena, yo les recomiendo escribirlo como un exponente afuera, o sea, escribirlo como coseno de seno de 1 más x cuadrado en raíz cúbica, ahí tengo otro paréntesis, y elevado al cuadrado.
ese elevado a 2 que lo podemos escribir ahí, también lo podemos escribir ahí. Es una notación solamente. Pero pensarlo así es un poco más fácil para la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces uno con esta idea dice, ¿cuál es la función que está más afuera en todas estas composiciones? Al cuadrado. El cuadrado. Entonces uno dice, yo sé derivar algo elevado al cuadrado. ¿Cómo era? 2 por x elevado a 1. Sí, sería 2 por lo que tiene acá adentro, coseno de seno de la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, 2 paréntesis, 3 paréntesis, elevado a 1, sí. Ahora, como lo que estaba dentro del elevado al cuadrado no era un x solito, hay que usar regla de la cadena, hay que escribir lo que estaba dentro, solo lo que estaba dentro, un paréntesis, 2 paréntesis, ahí sí, derivado. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena. Adentro del elevado al cuadrado no había un x simplecito, así que se deriva lo de adentro multiplicando. Y lo mismo ahora abajo, y seguimos. 2 coseno de seno de 1 más x al cuadrado en raíz cúbica. Tan, tan. El elevado a 1 no lo escribo y acá uno dice. De lo rojo, ¿cuál es la función que está más afuera? ¿El coseno? El Coseno. coseno. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos Menos, seno. menos seno de todo lo que tiene adentro. Un paréntesis, 2 paréntesis, ahí sí. Y acá uno dice, el coseno, que es el que nosotros derivamos, ¿adentro tenía una x solita? No, tenía una superfunción. Como tenía una función, tenemos que anotar esa función que estaba adentro y derivar. ¿Sí? Estamos ocupando esta idea de la regla de la cadena, solo que tenemos 1, 2, 3, 4, como 5 composiciones. Por eso lo estoy separando en pasos. Y recuerden que uno multiplica por la derivada, pero de lo que estaba dentro, no de la función que derivó, de lo que estaba dentro. Y vamos a copiar lo mismo de nuevo. Ya acá lo voy a copiar directamente porque vamos a ir añadiendo pasos y pasos y pasos. Ay, se me cortó. Ahí está. Acá, nos vamos a ir fijando en los colores, como ahora en el azul. Entonces, del azul, ¿cuál es la función que está más afuera? El seno. El seno. ¿Y cuál es la derivada de seno? Coseno. Seno. Seno. Coseno a secas, sin menos. Entonces la derivada, por eso tiene el apóstrofe, la derivada de seno es coseno, adentro anotamos lo mismo. Y como adentro del seno no había una función como solita, no había un x solito, tenemos que anotarlo de adentro y derivarlo. Uf, y aquí nos va a salir después de nuevo algo. Y acá nos dice, ¿cuál es la derivada de la raíz cúbica? ¿Alguien se la sabe? O sea, hay que hacer eso de elevar a un tercio. Bueno, sí, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo. Entonces lo vamos a hacer acá como nuestro torpedo. Uno dice la raíz cúbica, si yo la quiero derivar, lo puedo pensar como x elevado a un tercio. Y este es un poquitito más simple de derivar. ¿Cómo sería? Un tercio por x elevado a un tercio menos 1. Perfecto. Un tercio por x elevado a un tercio menos 1, que es un tercio por x elevado a menos 2 tercios. Lo podemos escribir abajo o así. Y esa idea vamos a ocupar acá. Entonces uno dice, listo. Ojo que en nuestro caso el x no es x. Es como un x cuadrado más 1. Así que hay que tenerle como paciencia de nuevo. Uno dice, ya, la derivada de la raíz cúbica es un tercio, el un tercio se mantiene igual.
El x ahora no es x, es 1 más x cuadrado, que es lo que estaba dentro, elevado a menos 2/3. Y listo, uno dice, la raíz cúbica acá en lo verde, ¿tenía un x solito adentro? No. No. Así que como lo de adentro no era solito, tenemos que derivar. Y ahora sí, uno dice, esta yo ya la sé derivar, la conozco, esa ya es la última expresión, no hay más. Ya con eso estamos listos en nuestro cálculo. Ojalá uno en el cuaderno pudiera copiar y pegar. Y aquí ustedes me dicen la última derivada, el último paréntesis. 1 más x cuadrado, si lo derivamos, ¿cuánto nos da? 2x. 2x. 0 más 2x, 2x. Y listo. Ahí ya terminamos porque esa fue la expresión más simple a la que pudimos llegar. No hay una composición acá. Son parecidas a las que trabajamos usualmente en la clase pasada o la antepasada. Así que esa es nuestra respuesta. Esta fue nuestra super regla de la cadena con muchas composiciones. Y ahí uno se va fijando cada vez en lo que está adentro, adentro, adentro. ¿Dudas, chicos? ¿No, profe? ¿No? Practiquen, practiquen harto, porque a veces uno se enreda con la regla de la cadena, ¿ya? Y la idea acá es practicar, practicar, practicar. Recuerden que les quedaron 2 ejercicios para ustedes. Esos son de tarea, para que practiquen. Y vamos a hacer este. Tenemos h, que es una multiplicación, tenemos f por logaritmo de algo, pero es, ahí está. F y g son funciones derivables, no tenemos ningún problema con ellas. Calcule h'. ¿Tenemos una composición? Sí, ahí tenemos una composición con el logaritmo, pero antes tenemos una multiplicación. Así que vamos a pensar en esto. ¿Cuál es la derivada de una multiplicación? Era primero, el primero derivado por el segundo sin derivar. Por el segundo intacto, ok. Más el primero intacto por el segundo derivado. Perfecto. Ya, y acá uno dice, tengo que hacer f', ay, pero no tengo f. ¿De dónde lo saco? Bueno, si no lo tengo o no lo puedo sacar, no importa. Uno dice, ¿cómo se anotaba la derivada de f? Se anotaba como f'. Igual como estábamos anotando h. Y lo dejo expresado sin ningún problema. El logaritmo queda igual, no había que hacerle nada. Acá lo mismo. Ya. Y acá hay que tener un cuidado porque uno dice, tengo una composición. Como tengo una composición, tengo el logaritmo y adentro la función g es regla de la cadena. Así que la función que está más afuera, ¿cuál es? El Logaritmo. logaritmo. ¿Y cuál era la derivada del logaritmo? Se podría ver como una potencia, ¿o no? Mm, mm. ¿Uno partido lo de adentro? 1 partido de lo de adentro. Sí, súper bien. La derivada del logaritmo, por si no nos acordamos, como el logaritmo de x sería 1 partido en x. Acá es 1 partido en lo de adentro, 1 partido en g. Pero como el logaritmo adentro no tenía solo una x, sino que tenía la composición, es por la derivada de lo de adentro. Y listo, me dice, ah, pero g de nuevo yo no lo conozco, así que lo voy a expresar solamente como g'. Y ahí está. Utilizamos regla de la cadena en la parte del logaritmo y solo ahí. ¿Ya? Y esa sería la derivada que nos están pidiendo. Yo no puedo hacer nada más porque no sé cómo son las funciones f y g. Así que hasta ahí, utilizando nuestras propiedades, está perfecto. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿No, profe? no, No. profe. Vamos al otro. Nos dice, ahora con los datos que aparecen ahí, calcule h' en 0. Entonces vamos a hacer la parte B, que sería h' en 0. Todas las x van a ser 0. O sea, sería f' en 0 por logaritmo natural de g de 0 más f de 0 por 1 partido en g de 0
por G' de 0. Ya. Y evaluemos con los datos que tenemos. ¿Cuánto vale F' en 0? -1. Menos 1. Menos 1 por logaritmo natural de... ¿Y cuánto vale G en 0? 2. 2. 2. Y listo. Más F de 0. ¿Cuánto vale F de 0? 0. 0. 0. Ah, 0. 0 me va a quedar 0, pero como estamos practicando lo voy a calcular. 1 partido en... ¿Cuánto vale G de 0? 2. 2 por G' de 0. 4. 4. Ya, este sabemos que nos va a dar 0, así que al final nos quedó menos logaritmo natural de 2, o si por ahí quieren, logaritmo natural de 1/2, que son exactamente lo mismo. Y ese es nuestro resultado. Lo dejo ahí porque yo no sé cuánto vale el logaritmo, y tampoco se espera que lo sepa. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? No, profe. No, profe. Recuerden practicar la regla de la cadena, es súper importante, es algo que vamos a seguir viendo, de hecho lo que viene ahora también lo vamos a ocupar, ¿ya? Lo que viene ahora es razón de cambio. Razón de cambio, por ahí nos podemos acordar que derivada cuando nosotros empezamos a verla, la asociamos a una pendiente, pero también había una interpretación física, que era la razón de cambio. La razón de cambio instantánea o la velocidad instantánea. Ambos se asociaban con la derivada. Así que nosotros vamos a ver esta idea como aplicada derivada en distintos contextos. Vamos a traducir lo que nos dice este enunciado de problema y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces uno dice, veamos, tenemos una bola de nieve que se derrite a razón de 0,05 centímetros cúbicos por segundo. ¿A qué velocidad disminuye el área superficial cuando la esfera tiene 10 centímetros de radio, o sea, de diámetro? A ver, vamos a traducir. Cada vez que a nosotros nos digan razón o velocidad o... ¿no hay nada más? No. Cada vez que me digan palabras como esa o variación que a veces nos van a decir, se están refiriendo a la derivada. Son distintas formas de decir derivada, cambio o razón de cambio o velocidad. Ya, además de eso nos dicen, nuestra bola de nieve se derrite a esa razón. A ver, pensemos en una esferita de nieve, una bolita de nieve, y que se derrite. Si se derrite, ¿qué es lo que cambia, chiquillos? En realidad cambian muchas cosas, pero la más grande. Su diámetro y todo eso. Como su volumen. Ya cambia el diámetro, cambia el volumen. ¿Qué más cambia? El área. El área superficial también cambia, ¿sí? Bueno, ahí me dijeron diámetro, radio o diámetro, volumen y área. Todas esas cosas cambian. En la más general es el volumen. Entonces uno dice, ya, volumen. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Lo pueden buscar si quieren. 4/3 pi r cúbico. 4/3 pi r al cubo. Perfecto. Ya, como me dicen que la razón, o sea, que nuestra bola de nieve se derrita a razón de esto, estamos diciendo que el volumen derivado, esa es la razón, es de 0,05. Ya, estamos traduciendo esta idea utilizando alguna fórmula que por ahí vamos a ocupar. Ahora me dicen, ¿a qué velocidad disminuye? O sea, velocidad, ¿cuál es la derivada de qué? Del área superficial. De una esfera, ¿cuál es el área superficial? ¿Alguna idea? Lo pueden buscar también. 4pi por r al cuadrado. Sí. 4pi por r al cuadrado. ¿Y qué me están pidiendo?
la velocidad a que disminuye el área superficial. O sea, me están pidiendo el área. Pero la derivada del área, esa es la que me están preguntando, la que no sabemos. Cuando el dato nos dice, cuando el diámetro es de 10 centímetros, en radio, ¿cómo se traduce esto? 2R. Entonces, ¿cuánto mide el radio? 5. 5. Perfecto. Ya. Estamos solamente de nuevo traduciendo el enunciado. Acá nosotros vamos a tener que pensar algo extra. Tal como me dijeron ustedes, si nuestra bola de nieve se está derritiendo, cambia el volumen, cambia el área, cambia el diámetro. Si cambian, cambian con respecto al tiempo. Eso es lo que me están diciendo acá. La variación es del volumen, centímetros cúbicos, con respecto al tiempo. Así que en realidad nuestro volumen depende del tiempo. Y el área superficial también va a depender del tiempo. Pero acá en mi fórmula no tengo nada de tiempo. ¿Hay algo acá en la fórmula que también dependa del tiempo? ¿Hay algo que a través que, o sea, mientras pasa el tiempo también va cambiando? El radio. El radio. Sí, el 4/3 pi es un numerito, no puede cambiar. Pero el radio sí, a medida que el tiempo pasa, imagínense, hay más sol, entonces nuestra bola de nieve se derrite y el radio también se derrite, o sea, también disminuye. Así que el radio en realidad no es solamente R, es un radio, pero que depende del tiempo, porque va a ir cambiando. Entonces nos va a pasar lo mismo en el área. El área también tiene un radio que depende del tiempo, porque no siempre va a ser 5, no siempre va a ser 10, no siempre va a ser 2, algo. Va a ir cambiando. ¿Ya? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Ok. Ya. Todo esto que tenemos acá anotaditos son los datos que nos dio el enunciado. No me lo dieron muy explícito porque tuve que buscar las fórmulas, bueno, ustedes, pero estaban ahí, como que uno decía, las puedo calcular o las puedo sacar. Y listo, pues, vamos a calcular la derivada del área, porque eso es lo que nos pidieron. Así que uno dice, la derivada del área, que depende del tiempo, es el 4pi se mantiene igual. Y acá tengo una regla de la cadena. En esta regla de la cadena, ¿cuál es la función que está más afuera? R, ¿o no? Más afuera, El cuadrado. el El cuadrado. cuadrado. ¿Cómo se deriva el elevar al cuadrado? Como 2, o sea, n por x elevado a n menos 1. En este caso, 2 por el radio del tiempo. Elevado a 1 que no lo notamos. Y uno dice, pero el que estaba dentro del elevado al cuadrado no es una x solita o no es una t solita, así que la tengo que derivar. Y listo. Ahí uno dice, con esto creo que tenemos todo. Tengo el 4pi, tengo 2. El radio me dijeron que valía 5, pero el radio prima, la derivada del radio, ¿cuánto vale? 0 porque es un constante. Ya, pero ojo que es en el instante en que mide 5, en el tiempo justo en que mide 5. O sea, el radio va cambiando, no es siempre 5. Como va cambiando es una función y esa función yo no la conozco. ¿Habrá algún dato que no estemos ocupando? ¿Algo que me hayan dicho que no estemos ocupando? Sí, el 0,05. El 0,05, que es la derivada del volumen. Así que vamos a ocupar este dato. Y uno dice, bueno, vamos a derivar volumen. Volumen derivado con respecto al tiempo. El 4pi tercio se mantiene igual porque es un numerito. Y derivamos esto que es la función. Esto es una composición de nuevo. ¿Cuál es la función que está más afuera? El cubo. El cubo. ¿Cómo se deriva elevar el cubo? 3 por lo que está dentro al cuadrado. 3 por lo que está adentro al cuadrado. Y como lo que estaba adentro no era una x solita o una t solita, es una función, la regla de la cadena me dice, derive lo que estaba adentro. Perfecto.
Y esta es la derivada de nuestro volumen. ¿Cuánto vale la derivada del volumen? Ya nos dijeron ese dato. 0,05. 0,05. Súper bien. Así que nosotros acá vamos a poder despejar el R' para evaluarlo acá. Entonces tenemos, bueno, el 3 con el 3 se va, nos queda 4pi por... En el instante donde me están haciendo la pregunta, ¿cuánto mide el radio? Radio solito. 5. 5. Así que nos va a quedar 5 al cuadrado. Por R' que no sé cuánto vale porque no sé cuál es la función. Así que lo dejo expresado. Y esto es igual a 5 partido en 100. Y despejo R'. En ese instante, en el instante en que el radio es 5, va a valer 5 partido en 100 por 1 partido y todo esto dividiendo. 4pi por 5 al cuadrado. ¿Lo puedo simplificar un poco? Sí, pero en realidad lo vamos a simplificar más acá. Entonces, el dato del volumen me dio este que me faltaba, que me iba a faltar para que nosotros lo evaluáramos acá. Ahora sí. Ahora podemos calcular la derivada, la variación de nuestra área superficial. Voy a evaluar acá directamente, era 4pi por 2. El radio en el instante donde me están haciendo la pregunta mide 5. Y el R' en el instante donde me están haciendo la pregunta mide eso que está ahí. Así que lo voy a anotar. Hay cosas que se simplifican, como el 5 con el 5, el 5 al cuadrado, el 4pi con el 4pi. ¿Y cuánto nos quedó? 2 sobre 100. ¿Y eso cuánto vale en decimal? 0,02. Perfecto. Y ahí está. Eso es lo que nos estaban preguntando, la variación del área. Entonces uno dice, como respuesta, ¿a qué velocidad el área superficial disminuye a razón o a velocidad de esto, lo que nos dieron acá, de 0,02, pero como estamos cambiando área, es centímetros cuadrados respecto al segundo. Este de acá era centímetros cúbicos porque era el volumen con respecto al tiempo que eran segundos. El de acá lo anoté al cuadrado porque es área. Y ahí está. Esta es nuestra razón de cambio, trasladar como los datos que nos dan, utilizando fórmulas que por ahí podemos conocer o en realidad buscar, yo nunca me acuerdo, por ejemplo, el volumen de la esfera, y sacar los datos que nos piden, el cambio de un cierto contexto en un momento dado. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Ya igual es nuevo, puede que tengamos dudas. Vamos a probar otro, a ver si nos queda un poquitito más claro, aprovechando el tiempo. Un hombre de 6 pies de altura camina a razón de 5 pies por segundo hacia una luminaria de 16 pies. ¿A qué razón está cambiando la longitud de su sombra cuando está a 10 pies de la base de la luminaria? Vamos a hacer como el dibujo y después vamos a intentar traducir esto. Tenemos una personita, un caballero, un hombre, que se acerca a una luminaria, como un poste de luz. Digamos que... Ya, mi dibujo no es hermoso, es solo para que tengamos como el referencial. Tenemos nuestro poste de luz que... Ahí está. Y este proyecta una sombra. ¿Cómo es esto de la sombra? Bueno, se supone que desde el poste de luz hasta el caballero uno tiene como esa idea de la sombra. ¿Sí? Esa es la sombra que se produce. Y creo que esos son todos los datos. Acá uno dice, nuestra persona mide 6 pies de altura, el poste medía 16, y eso creo que es todo lo que tenemos. Tenemos nuestra sombra,
y tenemos como cuánto camina él hacia el poste. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Como con la instrucción del enunciado. Yes. Ya. ¿A qué razón? Y acá uno dice, de nuevo, ay, me están diciendo razón. Razón. ¿Qué quería decir razón? Derivada. Derivada. Entonces, si me dicen, esta persona camina a razón de 5 pies por segundo hacia la luminaria, ¿qué es lo que está cambiando? ¿El Y, el X, el 6 y el 16 no? Ambos. El Y y el X. Ambos, perfecto. Pero, ojo, si yo me estoy acercando hacia la luminaria, ¿qué es lo que principalmente está cambiando? El X. El X. Y si me dicen que cambia a razón de esto, ¿qué debería notar yo? La derivada de X es igual a 5. Perfecto. La derivada de X es igual a 5. Ojo, 5 pies por segundo, así que necesariamente nuestro X y nuestro Y van a depender del tiempo, porque a medida que el tiempo transcurre, nuestra persona va avanzando. Así que el X y el Y son funciones, son distancias, pero que dependen del tiempo. De hecho, ahí me lo dicen, tiempo, o sea, longitud por segundo. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿a qué razón está cambiando la longitud de su sombra? ¿Qué me están preguntando? La derivada de I. La derivada de Y. Entonces la pregunta es, ¿Y prima? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo? Cuando esta persona está a 10 pies de la base de la luminaria. En este caso ese dato yo nunca lo he utilizado, es un dato extra, creo yo. Acá uno dice, a ver, chicos, de lo que tenemos acá, ¿hay alguna relación que podamos sacar entre Y y X y no sé qué? Y es a 6. O 6 es a Y. Ya, 6 es a Y. Como 16 es a Y más X. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Súper. Ya, multipliquemos, nos queda que 6Y más 6X es igual a 16Y. Así que 6X es igual a 10Y. Ok, como me piden Y prima, voy a despejar, voy a decir que el Y es 6 partido en 10 por X. Pero acá nosotros lo notamos así. Recordemos que tanto el X como el Y dependen del tiempo, porque a medida que nuestra persona se acerca a la luminaria, entonces van a ir cambiando, tanto esta longitud como la sombra. Si esta persona está más cerca de la luminaria, la sombra debería ser un poco menor. ¿Sí? De hecho, si esta persona se acerca mucho al poste, no debería tener sombra, como cuando el sol está arriba de nosotros y no tenemos sombra. Y listo, derivemos. Uno dice, derivamos, nos están pidiendo y prima, la derivada, bueno, número por la función, el número queda igualito, que es 3/5 o 6/10, por la derivada de la función. Ah, pero yo esta derivada la tengo, ¿cuánto vale? 5. 5. Si partido en 10 por 5, quedan 2 y me nos queda 3. Entonces uno dice, listo, la variación del Y, que es la sombra, es de 3. Como es longitud, también debería ser 3 pies por segundo. Entonces uno dice, ya, ese 3 pies, ¿qué quiere decir? Que mi sombra se agranda, se achica, ¿qué cosa? Yo creo que se achica 3. Agrandando. Se va achicando, ¿cierto? Sí. Porque si nuestra persona está acá, ¿qué pasa con la sombra? Es de ese porte, es más chica. Sí. Es más chica. Es más chica. Entonces, la variación de la sombra
de la sombra es de 3 pies por segundo. Pero, ojo, acá ya vamos a empezar a pensar en esto de que aumenta o disminuye. Cuando me están hablando de que la razón de cambio de esto es, bueno, solamente eso, me están diciendo cuánto varía, pero no me están diciendo si es positivo o negativo. Y acá tenemos que tener algo como importante. Si la derivada es positiva, estamos hablando de aumento, de cambios positivos. ¿Por qué? Porque uno dice, pensemos en nuestra recta. Si nuestra recta es así, tiene pendiente positiva. A medida que aumenta el tiempo, va aumentando la altura. Pero si la pendiente es negativa, como una recta de este estilo, entonces a medida que aumenta el tiempo va disminuyendo la altura. En nuestro caso, el x que me dijeron que variaba 5 pies por segundo, ¿debería ser positivo o negativo? ¿Este x se agranda o se achica? Se chica igual. Y Se acá achica. también. Porque a medida que la persona se va acercando al poste, la longitud entre él y el poste se va achicando. El se achica nosotros lo anotamos como signo negativo. Menos 5. Como es menos 5, este cálculo me debería dar menos 3. Ese menos 3 me dice, ¿sabes qué? Si tu longitud entre la persona y el poste se achica, la longitud de la sombra también se achica. Por eso nos da negativo. ¿Ya? Con esa idea uno dice, ah, pero profe, entonces tenemos que corregir el anterior, porque tenemos la misma idea, solo que no la anotamos. Acá me dijeron disminuye, y yo asumí al tiro que disminuía. Pero vamos viendo. Si nuestra bola de nieve se derrite, ¿qué pasa con el volumen? ¿Se agranda o se achica? ¿Volumen de algo que se derrite? ¿Se agranda o se achica? Se achica. Se chica. Entonces, como se achica, nuestra derivada debería ser negativa. Porque ahí me dicen, derrite, el derrite me dice, debería ser negativo. Como es negativo, vamos a cambiar acá, acá, acá. Y también acá. Lo que me va a dar una respuesta negativa. Entonces uno dice, si la derivada del área superficial es negativa, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se agranda o se achica? Que se achica. Que se achica. Y por eso acá notamos que disminuye. ¿Sí? Disminuye a razón de 0,02 o varía a razón de menos 0,02. Si yo digo disminuye, estoy diciendo al tiro que era negativo. Acá, como yo no lo anoté, como no anoté si disminuía o aumentaba, le puse la variación es menos 3. Así yo le estoy diciendo a la persona que lo lee que es negativa, que la disminución, que se va a disminuir la sombra. ¿Sí? ¿Se entiende la variación del positivo y el negativo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y vamos a dejar el último expresado porque no tenemos mucho tiempo. Ah, no, sí tenemos tiempo. Ya. Con ustedes siempre me equivoco en el horario. Ya vamos a ver. Un globo de aire caliente que asciende en línea recta desde el nivel del suelo es rastreado por un observador que está a 500 pies desde el punto de elevación. Entonces tenemos una personita y tenemos un globo de aire caliente, como un globo aerostático. Como algo así. No se imaginen un helado, es un globo aerostático. Ya, esta persona del globo está a longitud de 500 pies. El globo aire caliente asciende en línea recta, estamos bien. 500 pies del punto de elevación en el momento en que el ángulo de elevación del observador es de pi cuarto. Entonces uno dice, bueno, nuestra personita mira, digamos, por ahí, vamos a hacer ese como nuestro punto de referencia, y tiene ese ángulo de elevación. Y crece a razón de que, oye, eso de crece, primero que crece y a razón. ¿Qué quiere decir? Derivada y es positivo. La derivada y además es positiva. Entonces, ¿la derivada de qué cosa? Del ángulo. Del ángulo. Entonces, ¿el ángulo varía o no?
Sí. Sí. A medida que nuestro globo crece, nosotros miramos más para arriba. O sea, no crece, sube. Así que en realidad este ángulo depende del tiempo. Porque va a variar 0,14 radianes por minuto. Eso me dice. La derivada de nuestro ángulo es 0,14. Y es positiva porque me dijeron que crece. Después nos dice, ¿qué tan rápido se está elevando el globo? ¿Qué tan rápido se está elevando? El tan rápido me dice es derivada. ¿Pero derivada de qué? De la altura. De la altura. Acá digamos que le vamos a llamar X a esta altura. ¿Sí? Anotamos ese como punto de referencia. Entonces uno dice, listo, ahí tengo, me están preguntando qué tan rápido se eleva, cuál es la variación de nuestro X. Y de nuevo el X depende del tiempo, porque a medida que esto va creciendo, o sea, va subiendo, el X va aumentando. Así que el X también depende del tiempo. Y listo, ¿hay alguna relación entre el ángulo, el X y el 500? ¿Alguna relación que nosotros conozcamos? Sí, ¿Cuál? el ángulo es igual al seno. Ah, no. O sea, el seno del ángulo es igual a X sobre 500, ¿no? No, la hipotenusa está acá. No tenemos idea de la hipotenusa. Ah, no, hay que usar la tangente. La tangente. Ahí uno dice la tangente de nuestro ángulo, que depende del tiempo, es ¿qué cosa? El opuesto sobre hipotenusa, o sea, X, o sea, el opuesto sobre el adyacente. X. Perfecto. Y ahí estamos, uno dice, listo, vamos a hacer las derivadas. Vamos a derivar todo porque en realidad, no, el X quiero derivarlo, así que el 500 lo voy a pasar para acá. 500 por la tangente de alfa de tiempo igual a X de t. Como queremos X', vamos a derivar. X', lo voy a anotar al revés porque si no se me va a agrandar. Sería derivar esa multiplicación. Pero uno dice es 500, el 500 multiplicando queda igual y yo solo derivo tangente. ¿Cuál es la deriva de tangente? Secante al cuadrado. Perfecto. Secante al cuadrado del ángulo. Pero lo que estaba dentro de la tangente no era un numerito solito, era una función. Así que la regla de la cadena me dice, derívelo de adentro también, que no se lo olvide. Y listo. Ahí ya terminamos de derivar, que era la función más simple. Y creo que estamos listos. Así que en el momento en que me están pidiendo, uno dice, voy a evaluar. Luego, aquí es cuando ya evaluamos. El 500 sigue siendo 500. Secante al cuadrado de... El ángulo en específico que me dijeron en ese momento, ¿cuál era? Me dijeron justo en un instante Pi en cuarto. específico. En pi cuarto, súper bien. ¿Y la derivada en ese instante del ángulo cuál era? Porque también me lo dieron. 0,14. 0,14 radian por minuto. Perfecto, súper bien. Entonces, aquí ya estamos listos. Tenemos que evaluar. ¿Cuál era secante? Seno, coseno, ¿qué cosa era? ¿La derivada de secante? No, secante solo secante solita. 1 partido en coseno. Entonces, secante de pi cuarto es lo mismo que 1 partido en coseno de pi cuartos. ¿Y coseno de pi cuartos cuánto vale? 1. Mm. No, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 medios, sí. Así que nos queda 2 sobre raíz de 2. Raíz de 2 medio, el medio pasa por acá, sí. Y esto elevado al cuadrado lo podemos evaluar. Nos queda 500. Ese al cuadrado nos quedaría 4 partido en 2, que es 2, por 0,14. Así que nos queda 10 por 14, son 140. Y listo. Así que, ¿qué tan rápido se está elevando nuestro globo? 140 pies por minuto. Ahí se está elevando nuestro globo.
¿sí? Y es positivo, ¿por qué? Porque se está elevando, está creciendo la longitud esta. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Se eleva a una razón de 140. Creo que está bien el número. A ver, ocupé el 100 en el 14 y 2 por 5 es 10. Sí, a razón de 140 pies por minuto. ¿Sí? Y ahí está. Estas traducciones o esto utilizado como en contexto es nuestra razón de cambio. Es lo mismo que nosotros hemos estado viendo de derivadas, pero aplicado a un contexto en específico donde nosotros tenemos que descubrir qué es lo que nos están diciendo, qué está variando y qué queremos ver que varía. ¿Ya? Vamos con el último. La altura de un triángulo disminuye a razón de 2 centímetros por minuto, mientras que el área del mismo disminuye a razón de 3 centímetros cuadrados por minuto. ¿A qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 20 y el área es igual a 150? Uf. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿hay alguna fórmula que podamos sacar por ahí? Que me estén dando del triángulo. Bueno, no importa. Vamos a Podríamos traducir. tomar la fórmula del área, porque eso tiene la altura y la base. Muy bien. Sí, justo eso. Aquí, área. Entonces nos dice, ¿cuál es el área del triángulo? Base por altura dividiendo. Base por altura dividido en 2. Ya, lo vamos a anotar como el área, que depende del tiempo porque está cambiando, igual a la base, que también depende del tiempo, por la altura, que depende del tiempo. Y todo dividido en 2, así que por un medio. ¿Ya? El dato que nos dan, la altura disminuye a razón de 2 centímetros por minuto. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo traduzco? Sabemos que la derivada nos va a dar negativa. Ya. ¿La derivada de qué? De la altura. De la altura. Entonces, altura prima nos va a dar negativa. ¿Y cuánto nos va a dar? Menos 2, ¿no? Sí, menos 2. Vamos con el otro dato. Mientras que el área del mismo triángulo disminuye a razón de 3. ¿Cómo traduzco eso? Que la derivada va a ser menos 3. Perfecto, la derivada, pero del área, de la A Claro. mayúscula. Va a ser menos 3 porque también está disminuyendo. Súper bien. ¿A qué ritmo cambia la base del triángulo? ¿Qué nos están preguntando acá? ¿A qué ritmo cambia la base? ¿Qué me están pidiendo? La derivada de la base. De la base, perfecto. B'. Esa me están preguntando. ¿Cuándo? Me están dando dos datos en específico. La altura es igual a 20, como la función altura es 20 en el tiempo que nos están indicando, y el área es 150. ¿Ya? Así que como queremos B', bueno, vamos a despejar el B. Recuerden que todo lo que está acá arriba, lo voy a dejar como ahí marcadito, son datos. Los datos que nos dan que son verdaderos. Datos. Ya. Y voy a despejar el B para sacar B'. Entonces uno dice B. El 2 pasa multiplicando de la función área partido por altura, a minúscula. ¿Ya? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Sí, profe? Ya, vamos a derivar. B', que es la derivada, sería derivar esto que es una división, pero el 2 queda ahí. 2 por la división, sería la derivada del primero por el segundo intacto, menos, al revés, el primero intacto por la derivada del segundo, dividido en el de abajo al cuadrado, el segundo
al cuadrado. Y listo. Acá nosotros podemos evaluar algunas cosas. ¿Qué podemos reemplazar? La altura, ¿Cuánto vale la altura? 20. 20. ¿Dónde reemplazo la altura? En el segundo, el que está al lado de, de la derivada del área. Perfecto. Ese vale 20. Entonces, menos 20. Otra cosa que podamos apreciar la altura. Altura. Sí, Este o sea, ángulo, la primera parte, no atrás, ahí, esa altura sería 20. claro, 20. ¿Qué otra cosa podemos reemplazar? El área, El área. ¿Cuánto nos da? 150. 150. Ya. Estos que están multiplicando, ¿los puedo reemplazar por algo? Sí, por menos 3 y menos 2. Menos 3 por 20 y menos 2 por 150. Dividido por la altura al cuadrado, que era 20. Dividido en 20 al cuadrado. Y listo. Ahí esto lo podemos calcular. Así que nuestro b' de t nos está quedando menos 60. Menos con menos me queda más 300. Dividido en 400. 400. Bueno, y ahí lo calcula. Fíjense que en este caso nos dio que la base va aumentando. Y puede ser. Es un poco extraño, pero va aumentando. No sé cuánto nos va a dar. Bueno, nos va a dar 240 partido en 400. O sea, es 24 partido en 40, que es 12 partido. 0,6. ¿Sí? Ay, gracias. Faltó el 2, creo, profe. Ay, tiene toda la razón. 2, 2, o sea, 1,2. Tiene toda la razón. Ya, se los dejo a ustedes porque ya estamos en el tiempo. Pero ahí está, esa es nuestra idea. ¿Sí? Acá me está diciendo que la variación de la base nos va a dar un número positivo. Y puede ser, de acuerdo a los datos que tenemos ahí, puede ser. ¿Ya? Y el número que nos están dando es justo lo que nos están pidiendo, el ritmo en que cambia la base. Eso pues, chicos. Dejamos nuestra parte o nuestra clase de razón de cambio y regla de la cadena hasta acá. Recuerden que tienen ejercitación y un par de tareas pendientes de arriba para que vayan practicando. ¿Sí? Eso pues, chicos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. No, profe. Chao. Chao, profe. Profe, gracias. Chao.